despojos, como seres totalmente inhumanos. Es tremendo. Juan Ortiz, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias. Ha sido un placer, gracias. Joseph Mengele murió en Brasil en 1979. No sería hasta 6 años después, en 1985, cuando se divulgó la noticia del fallecimiento. Ocurrió después de que el patrimonio, que lo había protegido en sus últimos años, desvelara el lugar donde estaba enterrado. Entonces, comenzó el proceso para identificar los restos. Un proceso en el que, a pesar del rechazo inicial, colaboró aportando ADN su único hijo, Rolf Mengele, que siempre renegó de su padre. Los restos del ángel de la muerte nunca volvieron a Alemania. Así lo quiso su familia. Permanecen en Sao Paulo. Vamos al boletín de las 2, 1 en Canarias, noticias, y luego seguimos. Última hora en COPE. Estar informado. Son las 2:01 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. La ocupación hotelera durante estos últimos días ha superado el 80%, un macropuente que, a pesar de que solo han podido disfrutarlo los residentes en la Comunidad de Madrid, ha batido récords. La Dirección General de Tráfico calcula que desde el pasado martes se han producido más de 8 millones de desplazamientos. La Comunidad Valenciana, Canarias y Andalucía han sido los destinos favoritos, precisamente en esa última comunidad. Desde el centro de Málaga, Amir, recepcionista de un hotel, nos ha contado aquí en COPE el lleno que han tenido. Digamos que tenemos unas 180 habitaciones y la ocupación prácticamente es del 90%. Se ha notado sobre todo a partir del 10 de abril. Ya a partir de ahí es prácticamente 90 y pico % de ocupación. Prácticamente, bueno, sí, se ha llenado todos estos 2 últimos días. Sobre el conflicto en Oriente Próximo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechaza que haya un final próximo en Gaza. Al menos por ahora ha argumentado que no van a aceptar un acuerdo para la liberación de los rehenes de la franja que implique el fin de la guerra o dejar intacto al grupo terrorista Hamás. Precisamente ese grupo advierte de que, aunque están dispuestos a seguir negociando, no habrá acuerdo de tregua si Israel y Estados Unidos no se comprometen a poner fin a la contienda. Pero Netanyahu no afloja su discurso. No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que las tropas de Hamás se retiren de sus posiciones, tomen de nuevo el control de Gaza, restablezcan su infraestructura militar y vuelvan a amenazar a los ciudadanos de Israel en las comunidades circundantes, en las colinas del sur o en todas las partes del país. Hasta 6 medios aéreos y varios terrestres trabajan a esta hora en la extinción de un incendio forestal declarado hace unas horas en el término municipal de Ayelo de Malferit, en la provincia de Valencia. El fuego se ha declarado en el kilómetro 413 de la A7, a la altura del citado término municipal, una situación que ha obligado a decretar la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales. Esto implica que puede afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar de forma leve a la población y a bienes de naturaleza no forestal. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Termina la jornada 34 de la Liga con los últimos partidos disputados este domingo, ya que hoy lunes no hay partidos previstos. El Sevilla hunde al Granada, que podría ser equipo de segunda división el fin de semana que viene. Edu Abadía, buenas noches. Buenas noches. Y el Rayo se complica la vida tras perder contra el ya descendido Almería. Es la segunda victoria de toda la temporada del Almería, a domicilio y en Vallecas, por 0-1 con gol de Lozano. A la misma hora se jugaba el Sevilla-Granada, que ha terminado con un contundente 3-0 para los locales, que deja al borde del abismo al Granada, que la semana que viene se juega la permanencia con el Real Madrid, que esta jornada ya se ha alzado con el título de Liga a falta de otras 4. Otros resultados del día fueron el Valencia 0, Alavés 1, Celta 3, Villarreal 2 y el Osasuna 0, Betis 2. Los béticos son quienes marcan el último puesto de acceso directo a Europa, la Conference League. Sacan 5 puntos al conjunto Che, seguido de cerca por el submarino amarillo, 2 puntos por detrás. Todavía quedan 12 puntos por jugarse, en un domingo en el que también tenemos que lamentar el fallecimiento de César Luis Menotti, a los 85 años, seleccionador de la selección argentina, que salió campeona del mundo en 1978 y que además aquí en España fue entrenador de Barcelona y Atlético de Madrid. Gracias, Edu. Las 2:05 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Vamos a comenzar. En el futuro, el control de la meteorología se perfila como uno de los desafíos más complejos y más fascinantes para la humanidad. Tornado, zas. Ventisca, zas. Monzón, zas. A medida que avanza la tecnología, surge la posibilidad, la tentación, de influir en el clima para prevenir desastres naturales. Por ejemplo, evitar largos periodos de sequía, o impedir lluvias torrenciales o devastadores tsunamis, controlar tornados, controlar huracanes. ¡Oh, la madre de Dios! Lisa, lo estáis viendo, el tornado acaba de borrar el cartel de Hollywood. Ha pasado por encima y ha desaparecido. Lo ha destrozado. ¿Será capaz el ser humano de controlar la naturaleza en un futuro? ¿Quién haría esto? ¿Y bajo qué criterios? ¿Estaría regulada bajo leyes internacionales? ¿Se podría convertir la meteorología en un arma? Ojo, porque la manipulación del tiempo meteorológico plantea dilemas éticos y medioambientales importantes, ya que sus efectos podrían ser impredecibles y afectar, a ecosistemas enteros. Para abordar este asunto tengo al otro lado de la línea telefónica a Jorge Olcina. Él es catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, es presidente de la Asociación Española de Geografía. Querido Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, en primer lugar, estamos muy lejos aún de conocer para predecir con exactitud y rigor el tiempo y, como consecuencia de eso, de predecir lluvias torrenciales, tornados, granizadas. No sé, ¿en qué nivel estamos ahora mismo en ese reto que supondría controlar la meteorología y, por derivada, los desastres naturales? Pues mira, en la predicción la verdad es que se avanza muchísimo. En los últimos 40 años, desde la Segunda Guerra Mundial, se ha invertido mucho. Es verdad que han sido los países más avanzados, ¿no? Los que han puesto en marcha modernos satélites, han mejorado las técnicas de predicción, los ordenadores tienen una capacidad de tratamiento enorme. Y bueno, podríamos decir que hoy estamos en un 97 y pico % de porcentaje de acierto a 3 días vista en el pronóstico meteorológico, lo cual es mucho. Siempre hay un pequeño margen de incertidumbre porque sabemos que la atmósfera es un sistema caótico y no se deja, por así decirlo, controlar del todo. Pero el haber alcanzado ese porcentaje, que seguramente en los próximos años, décadas, va a mejorar, es un avance muy importante, ¿no? Jorge, como científico que eres, te ruego por favor que me aceptes algunas hipótesis, aunque alguna de ellas pudiera parecer un poco descabelladas. Desde luego otras no, estamos bastante más cerca de lo que pensamos, de cosas como, por ejemplo, en los últimos meses hemos visto y oído a los agricultores manifestarse por la situación del campo, por falta de lluvia. ¿Qué impacto tendría el control de la meteorología en la agricultura y en la propia economía de un país? Pues mira, lo que es pronóstico para avisar de posibles temporales fuertes, granizadas, lluvias torrenciales o secuencias de sequía más o menos prolongadas, eso ya se está haciendo. Es decir, ahí hay un conocimiento que permite avanzar, pues a veces con pocas horas de antelación o a veces con varios meses de adelanto, cómo va a sucederse una temporada de cultivo, ¿no? Otra cosa sería intentar manipular esos fenómenos atmosféricos, ¿no? Que lloviera cuando quisiéramos, o que no lloviera cuando no lo deseáramos, o que no hiciera viento. Es decir, lo que sería la manipulación más directa de los fenómenos atmosféricos. Y ahí entramos, tú lo comentabas muy bien en la presentación, entramos en un tema
ético, porque hasta qué punto el ser humano, podemos estar dotados para alterar el funcionamiento normal de nuestra naturaleza, y luego la falta de una legislación a nivel internacional que permitiera de alguna manera controlar estos procesos, ¿no? Que hoy por hoy no existe, y por eso se están dando, algunos proyectos, algunas acciones, yo diría que incontroladas, de intento de fabricación de lluvia, de modificación de nubes, bombardeándolas con sustancias. Bueno, ahí entramos en esa frontera, pues siempre complicada, compleja, de debate ético entre lo que el ser humano puede hacer con la naturaleza y lo que la naturaleza está posibilitada para permitirnos, ¿no? En fin, es una cuestión bastante delicada. ¿Sí? Correcto, sí, porque el control de la meteorología plantearía desafíos incluso geopolíticos, es decir, que países que podrían competir por el poder de influir en el tiempo, en el clima, en su beneficio o para dañar a otro. Claro, si, por ejemplo, tuviéramos organizaciones internacionales prestigiosas como la ONU, pues diríamos, a través de una organización internacional controlemos este tipo de decisiones. Pero es que además todo esto, si le sumas el desprestigio de la mayoría de las organizaciones internacionales, convertirían en el control del tiempo en todo un arma superpoderosa, ¿eh? Sí, totalmente, ¿no? Porque es uno de los elementos que más condiciona la vida del ser humano en la Tierra, sus actividades económicas, el diseño, localización, ubicación de poblados. Bueno, claro, el que controlara el tiempo a su antojo tendría, por así decirlo, en gran medida el poder de la Tierra, ¿no? Y lo que tú bien decías, ¿no? Nos falta ese organismo que pudiera regular estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, pues no lo tenemos. De hecho, aunque las Naciones Unidas, por ejemplo, ha estado detrás de esos grandes acuerdos internacionales vinculados con la reducción de emisiones que intentan evitar el proceso de calentamiento que estamos viviendo, vemos que no hay un poder efectivo de sanción ante esos países o regiones que no están cumpliendo, ¿no? con esos acuerdos. Por tanto, bueno, pues en ese sentido las perspectivas no serían muy halagüeñas, ¿no? Porque vamos teniendo cada vez más herramienta técnica, más conocimiento, se nos presenta un horizonte amplísimo con la inteligencia artificial, se están duplicando las condiciones de la Tierra para generar escenarios de cambio climático, ¿no? De cómo puede evolucionar el clima. Todo eso lo tenemos ahí y va a ir a más, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto podremos superar esa frontera, ¿no? de intentar, o que algunos intenten, el control efectivo del tiempo atmosférico? Sería un tema muy delicado, ¿no? En todo caso, esto que yo le he pedido a Jorge que haga el esfuerzo de verbalizar la posibilidad de que alguien controle el tiempo, hace 50 años, no digo más, en los años 70, pensar que a 3 días vista se podía hacer una previsión con un 97% de posibilidad de acierto, pensarían que es la misma estupidez que estamos intentando desarrollar Jorge y yo esta noche. Jorge, por cierto, desde tu conocimiento, tu experiencia, vives alrededor de todo esto, más allá de organismos internacionales de implicaciones éticas, geopolíticas, ¿estaríamos muy lejos de poder controlar el tiempo? Bueno, de hecho, mira, estamos controlando, en el mal sentido de la palabra, el clima, ¿no? Porque estamos alterando las condiciones climáticas que hay en muchas regiones del planeta, incluida pues nuestro país, nuestra región mediterránea. Estamos notando cómo las condiciones climáticas tienden hacia un calentamiento, y eso lo está provocando, incentivando la mano del ser humano, ¿no? Si llegáramos a conseguir, como decíamos antes, controlar fenómenos concretos, que no hubieran tornados o que fueran más débiles, que los huracanes no circularan por donde circulan, causando esos daños que causan anualmente, o simplemente poder provocar lluvia cuando a nosotros nos interesara, ¿no? Por nuestras condiciones, necesidades económicas, bueno, pues ahí ya tendríamos el control directo, como decíamos, del clima, que es como decir de la Tierra, ¿no? Porque la Tierra es un todo integrado, todo lo que pase en la atmósfera se manifestaría luego en los ecosistemas, en la propia vida del ser humano.
Y bueno, pues posibilidades hay, Adolfo, esto hay que decirlo, que el ser humano cada vez tiene más herramientas, más ingenio, más investigación que se está dedicando, a veces no en el buen sentido, también hay que decirlo, pero posibilidades va a haber, capacidad de tratamiento de datos, de formalizar nuevos métodos de trabajo. Bueno, pues eso está ahí y lo va a seguir estando y lo estará más, ¿no? Y efectivamente, dentro de a lo mejor 2-3 décadas, igual no tiene que pasar tanto. A lo mejor en los próximos 5 años podemos decir que el tiempo en algunas facetas está controlado al 100% en su pronóstico y que a lo mejor alguno de sus fenómenos pueden controlarse también, ¿no? Si se hace para evitar daños a las sociedades, ¿no? O perjuicios económicos importantes en la superficie terrestre, podríamos decir, estaría bien empleado, ¿no? Ahora, si se hace con otros fines, la situación ya sería muy, muy delicada, ¿no? No deseable, en mi opinión. Jorge Olcina, gracias por atenderme. Buenas noches. Un placer, como siempre. Buenas noches. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because the visions of me creeping left its scenes while I was leaving. En nuestro continente y en nuestro país, las olas de calor y los periodos de sequía cada vez son mayores. No hay invierno que no termine con la noticia de que la temperatura media ha subido, ni hay verano que no concluya de la misma forma, con la noticia de que la temperatura media ha subido desde que la Agencia Estatal de Meteorología tiene registros. El planeta se calienta y, por tanto, se derrite. Nadie ha tenido en cuenta cuánta agua dulce ha llegado al océano a causa de la fusión del hielo polar. Hemos alcanzado un punto de desalinización crítico. Está aceptado por parte de la comunidad científica internacional que existe el cambio climático, que trae consigo una serie de consecuencias como el deshielo de los glaciares y de los casquetes polares y el aumento del nivel del mar. Vamos a profundizar un poquito más sobre este asunto. Me atiende, como siempre, muy amable con este programa y conmigo, mi querido compañero Mario Picazo, meteorólogo. Podemos verlo en la tele, afortunadamente de nuevo, en Tiempo al Tiempo, en 4 Televisión. Querido Mario, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Estamos, en tu opinión, ante el gran reto de la humanidad, es decir, poner freno al cambio climático? Sí, es uno de los grandes retos. Tenemos varios, pero yo creo que ese está muy alto de la lista y no es una cosa nueva. Yo creo que ese reto pues lleva años presente. Lo que pasa es que yo creo que los humanos todavía no lo hemos abordado debidamente y ahora parece que empezamos a abrir los ojos ante algunas situaciones más extremas. Pero sí, principal reto yo creo para muchos ahora mismo. Según una simulación realizada por investigadores de la Universidad de Victoria en Wellington, el aumento más rápido del nivel del mar se producirá entre 2065 y 2075, creando, dicen, abro comillas, un circuito de retroalimentación complejo, provocando un caos climático, cierro comillas. Cuando uno lee esto realmente termina acojonándose, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a subir el nivel del mar a medio y largo plazo? ¿Estamos hablando de centímetros? ¿Hablamos de metros? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta porque depende de qué hagamos los humanos entre ahora y mediados del siglo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y en cuanto al uso de nuestra superficie, ¿no? Bosques, suelos y demás. Entonces, lógicamente, si emitimos más gases como el CO2 o el metano y a la vez nos vamos cargando poco a poco los sumideros de carbono que tenemos, la acumulación va a ser tal que el deshielo se va a acelerar mucho más y va a ser mucho más contundente, provocando un aumento mucho mayor. Se barajan cifras de 30 centímetros, pero también se habla de metros. Y cuando llegamos a unos niveles catastrofistas de emisiones de escenarios, digamos, los peores que podemos tener en cuanto a cambio climático, esas cifras pasan ya de los metros. Entonces, esperemos que los humanos no seamos tan tontos, por decirlo así, como para dejar que eso realmente ocurra, pero es inevitable que el aumento del nivel del mar siga su curso porque ya hemos emitido una serie de gases que no van a desaparecer de la atmósfera, o sea que eso ya está en marcha. Lo que sí que podemos hacer es evitar que ese aumento sea tan grande como para que ciudades y zonas costeras del mundo entero desaparezcan de una forma contundente, como tú decías, para esa recta final del siglo. Uh-huh. Mario, ¿en qué nivel estamos en esa batalla mundial? ¿Y por qué no se pone freno? Es decir, ¿por qué los ciudadanos responsables nos preocupamos de
reciclar, de consumir productos de proximidad, estos llamados kilómetros cero, de ahorrar en el consumo de energía, invertir en paneles solares, mientras que las grandes potencias contaminantes, no sé, China, Estados Unidos, da la impresión de que no terminan de implicarse, ¿no? Bueno, ahí tenemos un problema. Por una parte, pues mira, China es un país que dentro de lo que cabe, como piensan mucho en su economía, han apostado por desarrollar mucha tecnología sostenible, ¿no? Son los líderes ahora mismo en el mundo en cuanto a fabricación de paneles solares, están instalando mucho, están intentando reducir su contaminación, que es un gran problema, pero también depende mucho de nosotros y los ciudadanos y a quién elijamos. Por desgracia, el cambio climático sigue teniendo una etiqueta política muy marcada y eso hace que países muy contaminantes, como tú has dicho, Estados Unidos, pues ahora están en una fase más, digamos, amigable con el cambio climático, pero que en cualquier momento, si hay un cambio de política, puede pasar a todo lo contrario. O sea que, por decirlo de alguna forma popular, andamos como los cangrejos, ¿no? Avanzamos con muchas cosas, pero luego retrocedemos, sobre todo cuando grandes países, grandes potencias contaminantes, pues de alguna forma cambian su estrategia política y medioambiental. Y eso hace que, al final, ese avance tan necesario que tenemos, que necesita mucho ímpetu para llegar a donde tenemos que llegar, pues se vaya frenando en momentos y eso hace que no lleguemos, a pesar de que los humanos, los ciudadanos, tenemos todas las intenciones de hacer las cosas mejor, pues depende de quién elijamos y quién se siente para tomar decisiones en cada gobierno. Es así. Más allá de la opinión que tengas tú sobre la humanidad, fíjate, yo pienso, increíble, ¿no? Siglo XXI todavía con guerras, tirándonos bombas unos a otros. Después de la pandemia, incluso durante la pandemia pensábamos, después de la pandemia, ¿cambiará en algo el ser humano? ¿Cambiará en algo la humanidad? Por tanto, digo, con independencia de tu opinión sobre la humanidad y viendo un poco la historia en los últimos 50, 100, 150, 200 años, ¿hay esperanza de frenar el cambio climático? ¿O tú crees que estamos abocados a vivir algún desastre y, salvo que no sea monumental, va a ser muy complicado que tomemos conciencia? Bueno, yo creo que los humanos somos muy buenos adaptándonos a lo que nos rodea, ¿no? El entorno que tenemos, y si hace mucho calor, pues ponemos más aires acondicionados. Pero cierto es que llega un punto donde no podemos controlar la naturaleza y, por lo tanto, el hecho de que tengamos grandes huracanes, grandes tormentas, grandes fenómenos meteorológicos devastadores como sequías y demás, por mucho que generemos, digamos, cultivos que son resistentes a temperaturas de 50 grados, al final eso nos va a pillar y va a ser complicado. O sea que sí que es cierto que los humanos, yo creo que vamos a despertar por razones varias y porque las nuevas generaciones yo creo que tienen una mentalidad diferente en este sentido, porque saben que este es el planeta que les va a tocar heredar y por lo tanto son bastante conscientes de que todo lo que se va a hacer en un futuro pasa por hacer las cosas de una forma muy distinta a los últimos 20, 30 años, inclusive porque tenemos ya tecnologías que están ahora emergiendo y que nos van a permitir hacer las cosas mucho mejor. O sea que yo, a pesar de todo lo que está pasando, Alfonso, y lo que estamos, Adolfo, lo que estamos comentando ahora mismo, yo soy positivo, intento ver todo con una luz transparente y siempre buscando una luz al final del túnel que nos lleve a soluciones que realmente marquen la diferencia. O sea que, en ese sentido, yo como humano espero que todos los demás también piensen de una forma como la mía y que no sean de los que arrojan la toalla y dicen hasta aquí hemos llegado, esto ya no tiene solución. Siempre tan amable conmigo. Mario, gracias y suerte. Gracias a ti, muchas gracias. El maravilloso mundo de la radio nos permite viajar a países, incluso fuera de nuestro planeta, y también nos permite retrotraernos en el tiempo. Vamos al 15 de noviembre del año 2022. República Dominicana. Allí, en pleno Caribe, nacía Damián. Casi 3 kilos y 52 centímetros al nacer. Damián se convertía en el habitante número 8.000 millones de un planeta llamado Tierra.
Esta noche nos estamos planteando algunos de los grandes retos de futuro que tiene el ser humano. Al control del cambio climático y de la meteorología se suma otro reto no menos importante: tener la capacidad de alimentar a la población mundial. Según datos de Naciones Unidas, actualmente en el mundo vivimos 8.000 millones de personas. Según estimaciones, en el año 2080, es decir, cuando tu hijo o tu hija recién nacida tenga 56 años, la población mundial será de 10.400 millones de habitantes. Claro, y nosotros nos preguntamos, ¿habrá educación para todos? ¿Habrá vivienda para todos? ¿Habrá alimentos para todos? El trigo hace 7 años. Ahora solo hay maíz. El maíz desaparecerá. Pronto. Nos las apañaremos, profesor, como siempre. Impulsados por la inquebrantable creencia de que la tierra es nuestra. Vamos a intentar encontrar respuestas. Para ello me acompaña la doctora Ana García. Ella es coordinadora ejecutiva del Máster en Sostenibilidad que imparte el Centro de Estudios Internacionales de Barcelona, inscrito a la Universidad de Barcelona. Querida Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo. Es un placer participar en el programa. Oye, en primer lugar, ¿cómo se explica que hablemos constantemente de que cae la natalidad y, sin embargo, estemos preocupados porque dentro de algunas décadas vamos a ser demasiados en el mundo? Bueno, yo creo que esto es un caso clásico de pensamiento disociado, ¿no? Es decir, los seres humanos tendemos a pensar en compartimentos separados. Nos cuesta mucho integrar diferentes temas o problemáticas. Y en este caso, pues por un lado, desde la perspectiva de los estados, en concreto de los países del norte global, que están en general más envejecidos, pues nos preocupa lógicamente la sostenibilidad del estado de bienestar, ¿no? Es decir, cómo vamos a pagar las pensiones, ¿verdad?, la sanidad, porque para ello necesitamos pues que haya gente joven, ¿no?, que trabaje y que pague impuestos, ¿no? Por tanto, necesitamos cierto equilibrio entre nacimientos y defunciones para tener una pirámide poblacional pues en equilibrio, ¿no? Pero claro, por otro lado, si miramos a este problema desde el punto de vista global, ¿no?, como tú bien has indicado, pues la población mundial hoy en día pues es de 8.000 millones de personas y esto pues genera un problema ambiental de primer orden, ¿no? Porque claro, cada vez somos más y por tanto aumenta la presión sobre los ecosistemas, ¿no? De este problema se ha hablado muchísimo en los años 70, ¿no?, del aumento de la población como un problema ambiental, pero después salió un poco del debate y hoy en día es un poco casi tabú hablar de este tema, ¿no? Pero lo cierto es que, entre otros factores, el aumento de la población pues es una de las causas de por qué vivimos en este momento en un planeta que está extralimitado, ¿no?, en el sentido de que hemos superado varios límites planetarios y el caso más famoso es el cambio climático, porque lógicamente pues estamos emitiendo más gases de efecto invernadero del que los bosques y océanos no pueden absorber y esto hace pues que estamos en una situación de cambio climático, ¿no? Y esto está relacionado, ¿no?, con que somos más en el planeta. Pero como apunte, ya para terminar, siempre hay que ser muy prudentes cuando afrontamos este tema del aumento de la población, porque hay que decir siempre que estos impactos en los ecosistemas dependen también de los niveles de consumo, ¿verdad? En las diferentes partes del mundo y entre los diferentes grupos poblacionales, ¿no? Porque, dando solo un dato, el 1% más rico del planeta emite más CO2 que el 50% de la población más pobre, ¿no? O sea que siempre tenemos que hablar, ¿no?, también de los niveles de consumo de los diferentes grupos poblacionales. Permítame en todo caso que la conversación tenga un aspecto global, sin entrar al detalle de espacios, de territorios concretos. En el año 2080, dentro de 56 años, la población mundial será de 10.400 millones de habitantes aproximadamente. Con estos datos de crecimiento de la población mundial sobre la mesa, ¿habrá alimentos para todos dentro de 50, 60 o 70 años? Pues claro, aquí la respuesta es depende, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues de cómo comamos, depende de cómo evolucionen nuestras dietas. En relación a este desafío y por mantener el foco global, como comentabas, pues creo que es interesante mencionar un estudio que se publicó en la revista Nature Sustainability hace unos años, en 2020, en el que afirmaba, después de hacer pues una serie de proyecciones, que es posible alimentar a 10.000 millones de personas, además sin empujar más los límites planetarios, en concreto sin emitir más gases de efecto invernadero.
¿Y cómo lo podemos hacer, ¿no? Pues lo podemos hacer pues transformando los sistemas alimentarios hacia patrones de producción y consumo que sean más sostenibles, ¿no? Ejemplos concretos, pues reduciendo, por ejemplo, el desperdicio de alimentos y cambiando hacia dietas pues más ricas en consumo de alimentos vegetales y con menos alimentos animales, en particular carne, ¿no? ¿Y cómo podemos explicar esto, ¿no? ¿Cómo está relacionado los cambios de nuestra dieta con la capacidad de alimentar a más personas? Pues volviendo con el ejemplo de la carne, pues no dejar de comer carne, comer simplemente menos carne, ¿no? Simplemente pues la mitad, por ejemplo, de lo que comemos al año en España, pues liberaría muchos recursos de tierra y de agua que se podrían utilizar para cultivar cereales y legumbres, por ejemplo, y alimentar a más personas, ¿no? Y pensemos que para producir 1 kilo de carne, pues necesitamos, por ejemplo, 15.000 litros de agua, ¿no? Así que este es un tema importante. Por tanto, te diría, ¿no?, que sí que podríamos alimentarlos, o al menos eso es lo que dicen los estudios, pero cambiando radicalmente nuestra dieta y también teniendo en cuenta que bueno, esto es un estudio teórico, pero tenemos que tomar en consideración que estamos entrando en una era climática también caracterizada por la incertidumbre y no sabemos muy bien cuáles son los impactos pues del cambio en el clima en los sistemas de producción de alimentos, ¿no? Pero en principio, proyectando la situación actual, sí que podríamos. Déjeme, porque a tenor de la respuesta que me da, el aumento de la demanda de alimentos sumada a la limitación de recursos naturales, usted hablaba de la tierra, del agua, nos hace pensar que algo tiene que cambiar, que el gran reto del ser humano es inventar una solución. ¿Cuáles serían los cambios que deberíamos adoptar y a quién correspondería impulsarlos? Porque hasta ahora tenemos ganadería intensiva, limitación en la producción agrícola. ¿El hombre es posible que encuentre la fórmula para la alimentación infinita? Incluso, ¿llegará a ser real y multitudinaria la alimentación artificial? Bueno, hay mucho debate sobre esto, ¿verdad? Es un tema muy interesante y muy complejo. Yo creo que aquí, por dar una respuesta sencilla, habría que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Por un lado, que si cambiásemos los patrones de consumo, como acabo de decir, podríamos alimentar el planeta sin necesidad de estos alimentos artificiales. Entiendo que a lo que te refieres es pues a alimentos como la carne sintética, por ejemplo. Correcto. ¿No? Cosas así. Eso es. Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta que la alimentación tiene una función cultural muy importante, ¿no? Es decir, no solo estamos hablando de calorías, no de pastillas de astronautas, sino que tiene un significado también cultural asociado a las fiestas, ¿no? A compartir, ¿no? Y por tanto, de cara, digamos, para generalizar el consumo de estos alimentos, si son realmente, ¿no? Si tienen menor impacto ambiental, pues tienen que ser culturalmente aceptables, ¿no? Entonces aquí una cuestión, pues por ejemplo, con cosas que se están planteando como las harinas de insectos, ¿no? Cosas así, bueno, hay que ver hasta qué punto la gente lo va a aceptar, ¿no? Pero yo lo que sí que diría es que, bueno, creo que sí que es interesante, ¿no? Esta idea de investigar cómo generar nuevas formas, en particular de proteína, ¿no? Bien sea a partir de insectos o carne sintética que puedan en algún momento sustituir a la carne. Hay que ver bien si realmente se reducen los impactos ambientales y la clave aquí es cómo escalar estas propuestas, ¿no? Es decir, cómo hacer, por ejemplo, que la carne sintética pues sea algo que sea más barato, ¿no? Y insisto, también es muy importante esta cuestión de que sea culturalmente aceptable. Permítame que me siga poniendo de puntillas y mirando hacia el futuro. ¿Tiene usted la impresión de que continuaremos, desde el punto de vista cultural, esto de países en los que tiramos alimentos a la basura y países en los que la gente enferma y muere por la malnutrición? Bueno, claro, aquí yo creo que la clave es bueno, tener en cuenta que obviamente las tendencias que vemos es que la desigualdad está aumentando, ¿verdad? En particular mucho desde la pandemia, tanto a nivel internacional como dentro de los países y además hay que tener en cuenta también que la degradación ambiental y el cambio climático pues afecta mucho más a los países pobres y las personas vulnerables, ¿no? Así que yo creo que aquí, bueno, digo que el futuro no pinta muy prometedor, pero por ponerlo digamos, desde un punto de vista más positivo, hay muchísimas cosas que podemos hacer, ¿no? Pues con los ejemplos que has puesto para disminuir el despilfarro de alimentos, pues se pueden tomar muchas medidas en toda la cadena de suministro, ¿no? Desde nuestros hogares, ¿no? Planificar mejor nuestras compras, ¿no? Intentar comprar en mercados también de proximidad, ¿no? Donde, pues igual las manzanas no son tan bonitas, ¿no? Pero alimentan igual, ¿no? Todo esto es muy importante también, todos estos requisitos muchas veces estéticos de la fruta y verdura
verdura llevan a que se despilfarre mucho alimento. Y también pues hay medidas un poco más destinadas a las grandes superficies. En Francia, por ejemplo, tienen unas leyes muy interesantes, ¿no?, para evitar que los supermercados tiren alimentos. Así que yo creo que aquí hay mucho que podemos hacer. Y contra el hambre también en el sur global también hay mucho que hacer, ¿no? Hay pues canalizar probablemente muchos más fondos hacia los países donde hay problemas de seguridad alimentaria, ¿no? En un contexto de cambio climático donde cada vez vamos a tener más impactos, pues es importante hacer esto, y hay organizaciones muy profesionales que lo hacen muy bien, Acción contra el Hambre en España, por ejemplo, entre otras. O sea que aquí yo creo que hay muchas cosas que sabemos hacer y que podemos hacer. Fíjese que estamos hablando de uno de los grandes retos de la humanidad, la superpoblación, cómo alimentar hasta 10.500 millones de habitantes, que a la vuelta de un tiempo pueden ser los seres humanos que habiten la Tierra. Hace unas semanas, un estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet concluía que va a llegar un momento, citaban el año 2100, en el que el 97% de los países entrarían en crecimiento negativo. Es decir, que habrá más muertes que nacimientos. La población mundial podría dejar de crecer. Dicen estos expertos que los gobiernos tienen que prepararse para el reto de vivir en un mundo más vacío. Oiga, por una cosa o por otra, el ser humano siempre debe estar en continua tensión, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que esto tiene que ver también con que también en la ciencia hay poco pensamiento sistémico, ¿no? A veces nos cuesta mucho como ver el cuadro completo, y entonces a veces vemos estas cosas como que parecen casi contradictorias, ¿no? Yo creo que desde luego siempre estaremos en tensión, nunca vamos a resolver todos los problemas que tenemos, pero yo creo que una cosa a tener en cuenta es que al menos que sepamos, somos la única especie, los seres humanos, dotada de conciencia, ¿verdad?, para percibir los problemas del entorno, analizarlos, también desde el punto de vista de la justicia, actuar en consecuencia. Así que, bueno, ante estos retos creo que tenemos una responsabilidad importante y mucho que hacer, desde luego, y nunca los vamos a resolver todos. Ha sido un verdadero placer tenerle esta noche, doctora Ana García, compartir sus reflexiones. Ha sido todo un honor. Señora, gracias por atenderme. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. What have I gotta do to make you love me? What have I got to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake up and find that you're not there. What have I got to do to make you want me? Mm-hmm. What have I got to do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Sin duda alguna, uno de los grandes retos del ser humano es no envejecer y no enfermar. ¿Qué edad tienes? 28. Yo 105. No llegarás a 106 si tienes más noches como esta. ¿Estamos cerca de conseguirlo, Mónica? Bueno, cuesta creerlo, Adolfo, cuando leemos investigaciones como la publicada en la revista The Lancet. Según un trabajo en el que han colaborado más de 700 investigadores de casi 200 países diferentes, más de 640 millones de personas en el mundo padece obesidad, la cifra más alta registrada en la historia. La obesidad va acompañada de todas las causas de muerte, especialmente enfermedad coronaria, ataques y derrames cerebrales. Además de la obesidad, que se dice que es la pandemia del primer mundo, la ciencia tiene el reto de acabar con enfermedades como el cáncer. En el año 2020, según la Organización Mundial de la Salud, hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo y 10 millones de personas murieron de cáncer aquel año. Otro reto de la medicina son las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Se cree que en todo el mundo hay casi 50 millones de personas que viven con la enfermedad del Alzheimer o con otras demencias. Y ojo, Adolfo, porque cada año casi 10 millones de casos nuevos se llegan a registrar. Tengo al otro lado, gracias Mónica, tengo al otro lado del teléfono a Francisco Sanz. Él es coordinador del Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de La Paz. Señor Sanz, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Gracias por invitarme al programa. Encantado de hablar con usted. Oiga, actualmente la edad media de la mujer es de 86 años, la del hombre 84. ¿Usted cree que llegará el momento en el que nuestra edad media supere los 100 años, que superar el siglo de vida sea casi lo normal? Nosotros no lo veremos, pero con el paso acumulativo de las diferentes décadas que van a ir aconteciendo, pues posiblemente se llegue a alcanzar eso. Es más, ya ha nacido la generación que en las sociedades avanzadas, aunque esto es muy heterogéneo, en las sociedades avanzadas propias de países desarrollados, con unos buenos sistemas sanitarios, una cobertura social adecuada y amplia que cubre adecuadamente a los diferentes segmentos poblacionales, ya, como le decía, ya ha nacido la generación que en este tipo de sociedades alcanzará los 100 años de esperanza de vida. De todas formas, el envejecimiento es un proceso, un continuum a lo largo del tiempo, que se caracteriza por una serie de alteraciones que se producen en un organismo de los seres vivos con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas en la función de diferentes sistemas fisiológicos que acaban por culminar en la muerte. El umbral de los 65 años, que se ha puesto como el inicio estadístico de la vejez, es descriptivo y sencillo de utilizar, pero la verdad es que empieza ya a ser no satisfactorio para definir ese inicio estadístico. Por ponerle un ejemplo, cuando yo empecé el MIR, cuando empecé la especialidad en el hospital que me formé, el Hospital Central de la Cruz Roja en Madrid, un hospital pionero en el campo de la geriatría, en la primera sesión clínica nos ponían pacientes, en el servicio geriatría hablo, paciente geriátrico es aquel mayor de 65 años con una o varias enfermedades agudas, crónicas, con tendencia a la incapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjese el cambio de paradigma también en la atención a estos mayores, que en la planta de hospitalización, el año de enfermos agudos del servicio geriatría en el Hospital La Paz, la edad media de los pacientes que hemos atendido ha sido en el año 2023 de 88 años y media, con casi 11, una media de casi 11 diagnósticos al alta de estos pacientes. Ese umbral que digo que es descriptivo de inicio estadístico de la vejez, ahora mismo se considera que es una edad muy temprana para considerar vieja a una persona. Por eso la pregunta que usted formula es totalmente razonable. Lo razonable también es elevar el umbral, sobre todo en países con altas esperanzas, con una alta esperanza de vida, como en España. Eso se puede hacer a través de un umbral móvil que se calcula a partir de la esperanza de vida estimada al nacer en un país determinado, restándole 15 años, de tal forma que, por ejemplo, una esperanza de vida al nacer en un país como el nuestro, 83 años, si le restamos esos 15 ya estaríamos con 68 años. Es decir, ya se habría aumentado ese inicio estadística de la vejez con arreglo a lo que venía en la antigua literatura. Sí, sí. Y luego, por ejemplo, se empieza a aceptar ya de una forma más importante criterios que han establecido diferentes sociedades científicas, fundamentalmente en Japón, en el que se habla de prevejez en las edades comprendidas entre los 65 y los 74 años, de vejez pura propiamente dicha entre los 75 y 90 años, y ya lo que se da o se conoce como supermayores, aquella población o aquellas personas mayores de 90 años. El número es increíble, el número de octogenarios, nonagenarios y centenarios se multiplica. Incluso se ha establecido ahora ya una nueva categoría, que es la de los supercentenarios, es decir, todas aquellas personas que tienen 110 años o más. En ese sentido, fíjese, la decana de la humanidad es una ciudadana francesa que falleció en el año 97, Jeanne Calment, con 122 años, 5 meses, y no recuerdo muy bien cuántos días, pero es un récord que se rebasará pronto porque están creciendo los centenarios y supercentenarios, como decía, a escala global. Ahora mismo las estimaciones dicen que hay 170, 180 personas centenarias por millón de habitantes, y ahora mismo, teniendo en cuenta la población global en el mundo, la cifra de centenarios y supercentenarios es de 1,2 millones. Y se considera que ahora mismo, ya cuantificados y validados por las autoridades, hay 450 supercentenarios en el mundo. Por lo tanto, la larga longevidad es un fenómeno multicausal en el que hay un componente genético importante, pero también factores añadidos, culturales, medioambientales, los hábitos nutricionales, etcétera. Pero no cabe duda
que, como les decía al principio, que ya ha nacido esa generación en sociedades avanzadas como la nuestra, que alcanzará los 100 años ya en el momento del nacimiento de esperanza de vida. Y por tanto, llegará a ser lo normal en un tiempo futuro. No me atrevo a pronosticar cuánto, pero lo llegará a ser. Lo llegará a ser. Sí. Me ha dado muchísima información a tenor de esta y de lo que nos contaba mi compañera Mónica García hace un momento, datos sobre obesidad, sobre cáncer o enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Oiga, ¿qué papel juega la dieta y la nutrición en el proceso de envejecimiento y la prevención de enfermedades? ¿Y qué papel juega la genética? Pues muy importante. El estado nutricional es un determinante principal de salud, de autonomía personal y de calidad de vida, no solo en las personas mayores, sino en la población general. Y sabemos que desde un punto de vista científico hay una clara asociación directamente proporcional, además, entre lo que es un deficiente estado nutricional y el aumento de la morbilidad y de la mortalidad en las personas. La morbilidad es la frecuencia de enfermedades en una persona. Hay una clarísima relación entre estos factores nutricionales, como decía, y un adecuado estado de salud. En el caso del abordaje nutricional que hacemos nosotros con nuestras personas mayores, recomendamos la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque ha demostrado que es capaz de prevenir la aparición del síndrome metabólico, que es a lo que usted y Mónica hacían antes referencia. El síndrome metabólico, que es uno de los grandes y principales problemas de salud en el momento actual, afecta ya casi a 1/3 de la población mayor y es un claro factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y de determinados cánceres. Pero también la dieta mediterránea ha demostrado prevenir la aparición no solo de síndrome metabólico, sino de enfermedad cardiovascular en general, de otro factor de riesgo vascular como es la diabetes, de algún tipo de cáncer y también del deterioro cognitivo. También es capaz una dieta que cumpla estos preceptos, la dieta mediterránea, como decía, de reducir la mortalidad, tanto cardiovascular como la mortalidad global, y además reduce el riesgo de la aparición de síndrome clínico de fragilidad, que para nosotros el concepto de fragilidad en geriatría es tremendamente importante y que no sé si tendremos tiempo de explicar un poquito más adelante en lo que consiste. Por eso, la dieta mediterránea es totalmente recomendable. La ingesta de 2 piezas de fruta y verduras al día, que suman alrededor de unos 400 gramos al día. Las proteínas también. En muchas ocasiones es necesario suplementar a los ancianos con proteínas porque en ellos predomina mucho la sarcopenia, la pérdida de masa muscular y la malnutrición proteica, y se recomienda que el anciano debe de consumir 1,5 gramos de proteína por kilo de peso y día, preferentemente pollo, pescado, utilizar carne no procesada, lácteos preferentemente desnatado, la utilización de frutos secos en la dieta es totalmente recomendable, así como el aceite de oliva. Y para acabar con lo que me preguntaba Adolfo, de la genética, comentar que el envejecimiento es un fenómeno genético, pero no tanto porque esté genéticamente programado, sino porque las alteraciones celulares que acompañan al envejecimiento se originan por un cambio progresivo del patrimonio genético con el que venimos a este mundo. Y el origen genético del envejecimiento es muy complejo, es multifactorial, es muy difícil de atribuir a una sola causa y por el momento no ha sido todavía posible identificar un gen directamente ligado e implicado en el envejecimiento fisiológico del ser humano. El entorno, el ambiente, influye de forma extraordinaria en nuestro patrimonio genético por cambios llamados epigenéticos, que es ahora un campo de tremenda actualidad y en el que se trabaja mucho porque, en definitiva, la epigenética es el estudio de los cambios que son capaces de activar o inactivar los genes sin cambiar la secuencia del ADN que llevamos en nuestras células. Y esto se debe tanto a causa de la edad como de la exposición a factores ambientales, la alimentación, ejercicio, medicamentos, sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Estos cambios epigenéticos son capaces, fíjese si es importante, de modificar el riesgo de enfermedades y a veces pasan de padres a hijos.
Y lo bueno es que estos cambios son controlables, son reversibles y, por tanto, pueden modificar el funcionamiento de los genes de una forma favorable a nuestros intereses. Doctor, hay dos conceptos en los que yo tengo una cierta confusión. Confío que también algún que otro oyente que pueda estar oyendo nuestra charla y que me gustaría aclarar con usted. Me refiero a la medicina regenerativa y a la terapia genética que tienen el objetivo de rejuvenecer, en todo caso, y o no enfermar. ¿Qué son estos dos conceptos de medicina regenerativa y terapia genética? Y en este momento podemos hablar de que está teniendo un amplio desarrollo. Sí, no cabe duda. La medicina regenerativa es un campo interdisciplinario de la medicina, es decir, en la que tienen cabida diferentes especialidades médicas, y es un campo que busca restaurar la función y la estructura de los diferentes tejidos y órganos dañados mediante el uso de células, terapias génicas o genéticas y también biomateriales, ¿no? En el caso de la terapia génica es uno de las facetas en las que se puede actuar desde el punto de vista o desde el campo de la medicina regenerativa, y la terapia génica no consiste en la modificación genética de células para promover la corrección o originar prevención de determinadas enfermedades. Esto se hace proporcionando un nuevo ADN a esas células o bien corrigiendo problemas en el ADN de ciertas células de cara a conseguir un funcionamiento correcto, de cara también a ser eficaz en el tratamiento de algunas enfermedades hereditarias, sobre todo de estirpe hematológica, como la talasemia, la hemofilia y alguna otra. Pero doctor, ¿en todo esto no corremos ciertos riesgos éticos, incluso riesgos sociales que pudieran estar asociados a la búsqueda, yo no digo de la inmortalidad, pero sí de la extensión, y no sé tampoco si decir indefinida de la vida, pero en todo este campo de investigación no existen riesgos éticos y sociales? Por supuesto que sí. Ya hemos dicho que ya ha nacido la generación que en nuestras sociedades alcanzará los 100 años de vida. Esto no es como el agua, un fenómeno inodoro, incoloro, etcétera, etcétera. No es un fenómeno neutro, sin consecuencias. Sí que las hay. Hay dos de gran trascendencia desde el punto de vista socioeconómico, en primer lugar. Uno, el pago de las pensiones a personas que van a estar mucho más tiempo percibiéndolas. Por ejemplo. Luego también el crecimiento de los gastos sanitarios que exigirá el cuidado de personas ya de edad tan avanzada. Uh-huh. Estos son daños colaterales, pero no hay que percibirlos como un efecto únicamente negativo. También de aquí se desprenden fenómenos positivos del proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque será capaz, es seguro, de ofrecer muchas oportunidades económicas y múltiples nichos para la inversión económica, tecnológica y cultural. También quizá falten muchas décadas para que la utopía científica de la inmortalidad se haga realidad, pero la sociedad debe prepararse para ello y debatir a fondo en todas las estructuras, desde abajo arriba, porque esto tiene sus implicaciones éticas. ¿Cuáles? Dos, fundamentalmente, en mi modesta opinión. Uno, la posibilidad de que haya riesgos graves de discriminación. Me explico. Las técnicas contra, como por ejemplo la medicina regenerativa y los progresivos avances que cabe esperar en este campo, contra el envejecimiento, si llegan a existir, serán muy caros y posiblemente solo podrían acceder a ello clases poderosas económicamente, con lo cual esto sin duda generaría nuevas divisiones sociales que serían además injustas entre mortales e inmortales. Bueno. Y luego tampoco se produciría el adecuado relevo generacional. Puede darse la paradoja de que personas mayores de 100 años se encuentren trabajando todavía, que se encuentren activos laboralmente sin dejar sitio a hijos y nietos. Habría que tomar en ese caso posiblemente medidas radicales y que correspondería a estructuras más elevadas que las nuestras. Por ejemplo, medidas legislativas, hasta qué edad podrían llegar a trabajar las personas inmortales, y luego también evaluar posibilidades de retirar de la forma que fuera. Eso ya admite todavía más ribetes, más éticos y filosóficos de cara a la hora a desprender a estas personas de esa actividad laboral. Es decir, tendría sus repercusiones. Evidentemente no es un fenómeno neutro. El envejecimiento tiene implicaciones éticas, filosóficas y también morales, aparte de
lógicas sociales y económicas. Doctor Sanz, una última pregunta. Me salgo absolutamente del guión porque estamos hablando de desafíos de la humanidad, por tanto estamos haciendo hoy un ejercicio de ponernos muy de puntillas y mirar hacia el futuro, pero en su condición de geriatra seguramente más de un oyente que escucha la radio a esta hora me va a agradecer que le haga esta pregunta. En vez de hablar del desafío de la humanidad, hablemos del desafío de un individuo, hombre o mujer, que se enfrenta a la vejez. Es decir, en el sentido, digamos, la jubilación como el primer paso para llegar a la vejez. Frente a eso, ¿cuál es el especialista médico que puede ayudar, asesorar, escuchar y explicar a estos individuos que ese paso de la edad adulta madura a la vejez, siendo el paso previo la jubilación, le puede ayudar a entrar con naturalidad y con normalidad y sin desequilibrios en ese momento vital? Yo creo que sí. Afortunadamente en España nuestro sistema sanitario es excelente, tiene sus peculiaridades, pero es excelente. El médico especialista en geriatría puede ayudar desde el punto de vista sanitario a establecer ese adecuado vínculo con esa etapa post-jubilación y el integrarse a una activa ya de jubilado pleno, en la que tienen cabida el desarrollo de múltiples actividades. No nos olvidemos que el médico especialista en geriatría es un médico que tiene una visión integral y por lo tanto ofrece un abordaje integral de los diferentes problemas, no solo médicos desde el punto de vista de clínicos y terapéuticos, sino también de prevención y promoción de la salud y también un aspecto social importante de las enfermedades de los ancianos. Oye, y desde el punto de vista emocional, ¿quién sería el especialista? Desde el punto de vista emocional, aparte del abordaje y ayuda que podemos proporcionar nosotros, también hay también aparte de la psicología clínica especializada en personas mayores, también hay una rama de la psiquiatría que es la psicogeriatría, que puede ofrecer esa ayuda emocional que indudablemente con el transcurso del tiempo va a ser necesario. Hay una palabra japonesa que se llama ikigai, que son las que aluden o que hace mención a las razones por las que se levanta una persona cada día para poder vivir día a día. Es decir, poder enfrentarse a las realidades nuevas y actuales que se plantean en el desempeño de la vida, también después de la jubilación. Entonces yo creo que pueden ser todas estos profesionales los más indicados, pero no nos olvidemos que siempre a través de una visión integral y de un apoyo integral por las peculiaridades que presentan los ancianos. Siempre, ya con esto acabo, decirle que nosotros desde que somos residentes nos enseñan que no solo hay que dar años a la vida, sino vida a los años, ¿eh? Es una forma de querer decir que el objetivo no es tanto el aumento de la esperanza de vida y la longevidad a toda costa, sino mejorar la autonomía de las personas mayores y su nivel de salud, desde una perspectiva global e integral. Acudir al Hospital Universitario de La Paz es siempre garantía de encontrar excelentes profesionales. Doctor Sanz, gracias por atenderme esta noche. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted y al programa. Buenas noches. La humanidad se enfrenta a grandes retos de futuro. Esta noche solo hemos abordado algunos de ellos. El cambio climático, el control de la meteorología, los desastres naturales, la superpoblación de la Tierra y el deseo de no envejecer y no enfermar. Son solo algunos de los retos en los que trabaja el ser humano. Son solo algunos de los retos que seguro que alcanzaremos. Y llegados a esta hora, hablamos siempre de grandes especiales. Yo me atrevería que más que hablar de grandes especiales, grandes temas que abordamos en el programa. Vamos a las noticias de las 3:02 en Canarias y luego seguimos con el porqué de las cosas. Is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
El Madrid ya es campeón de Liga. Siguiente objetivo, la Champions. ¡Venga, vamos, 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 vamos! Y este miércoles se la juega en el Bernabéu. Desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de las semifinales. Real Madrid, Bayern de Múnich. Bernabéu, Manolo. El 2-2 de la ida deja la eliminatoria totalmente abierta. Mira cómo sale, mira cómo sale. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Llegamos a las 3.